A ver, si le doy a escoger entre un héroe y un villano, ¿usted qué prefiere ser? Déjeme que escuche usted a Alan Ituriel y a ver si lo convence de que la mejor elección es ser villano. Alan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias Ricardo. Es un placer estar aquí, la verdad es un honor. Autor de una serie animada súper exitosa, Villanos, ¿no? Ganó todo en Cartoon Network, que tiene una larga historia. Gracias por estar aquí y gracias por traer los villanos. No, hombre, es un placer de verdad. ¿Te importa si cambiamos de personaje y me hablas como el villano del sombrero? Claro, ¿Cómo claro, habla el villano del como el sombrero? Black Hat. A ver. Saludos, villanos, soy yo, Black Hat. Es un placer estar aquí en Calle 11, en Canal 11, porque cuando yo era chamaquito veía mucho 11 niños. ¿Y qué pasó cuando creciste? Pues, Lo sigues viendo, ahora ves claro, que claro. calle 11 en la noche. Así es, exactamente. Justo Oye, cambié Alan, nada más el horario. Alan, tienes esta serie que pues rompió el techo, ¿no? La rompió en serio. Pues fue un logro para todo el equipo detrás de Villanos, sí, porque estuvimos en el más visto de toda la plataforma de HBO Max por una semana, que fue la semana del estreno. Le pudimos ganar a los live actions y ganarle animación que le gane a live action es un reto difícil. Ahora, la animación tarda en que te reconozcan. Tú Sí, un poco. inventaste la trama de villanos pues hace tiempo Sí. y has dicho que el mejor talento que se necesita en este medio es la paciencia. Así es. Cuenta un así poco la es, historia sí, de sí, sí. villanos. ¿Cuándo empezaron a gestarse estos personajes? Y finalmente, ¿cómo fue que Cartoon Network te miró lo que estabas haciendo? Pues estos personajes empezaron justo a estar en mi mente por ahí de cuando yo iba en secundaria, más o menos. Estaba yo como obsesionado con los villanos desde chico porque me parecen personajes muy peculiares, muy eh, difíciles incluso como de entender y de escribir. Ahora que me toca escribirlos, son personajes difíciles de escribir. A veces muchos son incluso un reto para hacer la historia más que el héroe. Entonces es como, siempre he tenido como esa fascinación. Yo siempre he visto, por ejemplo, que esos héroes clásicos, heroínas, princesas clásicas, que son como la representación del bien en estas películas, libros, de todo, tienen esa imagen aspiracional de algo que nosotros queremos ser, de algo que modifica, por así decirlo, un deseo humano de ser mejores, de ser buenos. Entonces, por eso también como que a veces son más simples, ¿no? Por ejemplo, son menos humanos, no tienen tantos defectos. Y los villanos, al contrario, sí comparten muchos defectos con el que nos podemos relacionar. Y justo muchos de ellos sirven, por ejemplo, en este caso la bruja, la envidia, este envidia que es un sentimiento humano pues muy común que hace que incluso quiera hasta echársela, ¿no? A cada personaje de villano le pusiste una emoción, le pusiste Sí, sí, un así es. signo de carácter. A ver, cuéntame un poco. Vamos a hablar del hombre del sombrero. Black Claro, Hat. ese es el peor, el villano más feo de todos. Ese es Sin él no habría Así serie, es, pero es sí. el más feo de todos. Así es, sí, o sea, me refiero a que es el malo malo. De todos es como el más cruel. Pero, exacto, a ver, tú dirías, su característica principal es la crueldad. Así es, de ¿Y hecho. por qué yo sentiría fascinación por un personaje cruel? O te lo voy a preguntar de otra manera, ¿por qué me fascinó su crueldad? Pues justo es algo muy curioso. Yo a la fecha todavía no puedo entender muy bien por qué les gusta a la gente tanto el Black Hat. Supongo que es porque es muy carismático. Y algo también que tiene esa maldad y la maldad como las travesuras y desde chico es como romper las reglas. Yo creo que es algo que siempre al humano le gusta, ¿no? Como que siempre fantaseamos con poder romper las reglas o hacer algo que no sea como tan bien y a lo mejor es ese deseo reprimido de, bueno, como él lo hace, a lo mejor me gusta, algo así. Me gustó mucho, ya no sé dónde lo leí, que tus villanos se revelan al fracaso reiterado de otros villanos. Por ejemplo, Pinky Cerebro. Así es. ¿O Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Así es, sí, Conquistar el mundo. Y no así lo es. logran conquistar. No, No, así si el es. guasón acaba en la cuneta, el pingüino acaba en la cuneta. En cambio, aquí tus villanos les va bien. Es decir, y estás haciendo la exaltación de la villanía. Sí, un poco, aunque justo nos gusta mucho, a mí en lo personal me gusta mucho jugar con el matiz de grises que hay en el mundo real, ¿no? O sea, realmente no hay alguien como
100% malo, así muy, 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 muy Hasta malo. el más malo hasta el tiene su hueso. corazoncito. Así es. Entonces hay como ese matiz es gigantesco, ¿no? Es un matiz gigantesco de grises y a lo mejor hay gente que sí está más del lado llevado a lo gacho, pero también hay quienes están como en medio. Entonces nos gusta como jugar mucho con eso en la historia. Ahora me llevaste a la etimología de la palabra. O sea, villano es aquel que vivía en una villa. Así es, eso es algo Entonces es la muy gente normal, interesante. es la gente del pueblo. Es decir, Así era es. decirte a ti, eres de la villa, Así ¿no? es. Sí, tú eres un pueblerino, por así decirlo. pueblerino. Sí, de Eso hecho. es villano, ¿no? Así es, de hecho es algo que tiene. Señor todo el mundo, la normalidad. Así es, de hecho es algo, me gusta mucho que lo menciones porque eres la primera persona que me lo menciona y es algo que el show tiene arraigado muy, muy en la historia. Justo este concepto de villano, ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene? ¿Qué hace a un villano un villano? ¿Es realmente pues el que es malo o es un concepto social que pone, en este caso cuando inició la palabra, pues, la realeza para definir como a cierto grupo social, a lo mejor que de menos recursos? ¿Qué es lo que lo hace un villano, ¿no? Entonces, justo desde ese concepto inicial de dónde viene la palabra villano es de donde quise explorar esta historia. Por eso también justo los héroes del show no son tan buenos, son más bien como a lo mejor a veces máscaras o incluso títeres que utilizan otro tipo de organizaciones para mantener un control, para ver qué onda, ¿no? Entonces, como que es muy, muy interesante ponerse a ver dónde viene todo este concepto del villano. Pues me voy a corte y a ver si nos vas contando la pócima para pasar de hacer dibujitos en la clase de secundaria de química a volverse un exitoso Claro. productor de Vale. series animadas. ¿Cómo es el sector, no? Porque además estamos muy acostumbrados a importar las series animadas. Así es. Esto que tengamos una serie animada mexicana tan exitosa, sí, muchas lo que nos gracias. puedas contar de los secretos te lo vamos a agradecer aquí. Con gusto, un placer. Prometo copiarlos. Claro que Así sí. villanamente. Por favor, sí, sí, sí. Muchas gracias. Vamos a corte, regresamos en un momento más para hablar de villanos con Alan Ituriel y también con AI Productions, que es justamente donde se hace esta serie y otras que trae en el tintero y que nos cuente. Sí. No se vaya, regresamos. Bueno, estábamos con Alan Ituriel, él es creador, productor de series animadas y me quedé ahí con una primera pregunta. ¿Empezaste haciendo cómic y pasaste a la serie animada o son dos cosas muy distintas? Son dos cosas distintas, aunque sí empecé haciendo algunos cómics, unas tiras cómicas chiquitas para web. Tenía un sitio web que se llamaba That Place to Hang Out, en donde subía todo lo de villanos y algunas otras caricaturillas ahí que hacía cuando era chavín. Y pues justo de ahí empecé a hacer como algunos como cortitos animados, que ya es como, de hecho hay un proceso en la animación que se llama storyboard, que es como hacer un cómic. Justo entonces lo que aprendí poquito de cómic me ayudó mucho a hacer como la planeación del storyboard para luego los cortitos, y con los cortitos es con lo que ya, digamos, se movieron los personajes y hablaron por primera vez. Ahora, y la tener vida. animación hoy pasa por saber utilizar los programas y la computadora. Sí, la mayoría. ¿Dónde te formaste? O deformaste, como quieras decirme. Exacto, más que, yo creo que más deformé porque justo, pues fue autodidacta, porque cuando yo era chavo no había casi nada de animación aquí. De hecho, sí llegué a tomar algunos cursos, mis papás de hecho me apoyaron bastante, eso lo agradezco mucho porque tener como ese apoyo de decir, bueno, va a ser artista, existe mucho esto de que se va a morir de hambre o cosas así, entonces sí agradezco mucho que me apoyaron desde muy, muy pequeño y hubo algunos cursos incluso de animación que tomé. Me acuerdo que tomé uno que se llama La Matatena, ahí tomé uno y después cuando fui creciendo y supe que se podía hacer películas de animación para vivir, me puse a estudiar cine, entré a cursos de cine. De hecho, intenté entrar a una escuela de cine, pero no me aceptaron justo porque quería hacer animación. Entonces, como No que... había dónde. 2017 tu vida dio un vuelco. Fuiste a Pixelatl, Así es. festival que hay justamente de animación organizado por la Universidad de Guadalajara. Es como la FIL, pero de las animaciones. En ese momento estaba en Cuernavaca. Pixelatl está en Sí, Cuernavaca. empezó en Cuernavaca y me tocó justo en Cuernavaca. Y te echaste un rollo y encantó. A ver, cuéntame cómo fue, así pues, despacio, como novela, pues. Pues bueno, yo cuando supe que venía este festival, pues me emocioné mucho. Pues, iba la oportunidad de que por primera vez venían como ejecutivos de productoras grandes, como es
pues, Warner Brothers, Disney, que manejan animación desde hace muchísimos años. Y Podías hacer tu pitch ahí. así es, y podías hacer el pitch. Y justo pues, yo preparé mi Biblia. También eso fue gracias a... Tu Biblia es la historia más sí. el storyboard que decías. Así es como digamos, como una carpeta donde viene como todo lo esencial de lo que es la propiedad o el show. Es los personajes, la historia, algunas ideas de capítulos, más o menos como qué tono tiene, que en este caso villanos como comedia, un poco terror para niños. Humor negro. Humor negro, así es. Y con eso pude picharlo ahí. Lo piché a los ejecutivos de Cartoon, en específico a Pablo Zucarino y Hernán La Greca. Estaba muy nervioso, pero hasta eso, como que ya hablando de la animación, que es algo que pues bueno, a uno le apasiona, Ya se lo suelta. hiciste. Sí, entonces, ¿Qué consejo me darías para hacer un buen pitch? pues yo creo que el consejo más valioso es contar la historia. Porque al fin y Te al deja cabo, que la historia hable, que te Así es. utilice a ti nada más como así medio. es, así es. Las historias siempre han sido parte de los humanos. Siempre nos ha encantado escuchar historias. Por eso, desde nuestras historias propias hasta historias de fantasía, por eso desde que empezó el ser humano contamos historias. Entonces, cuéntales una historia. Es literalmente mi mejor consejo. Cuéntales tu historia para que pues, los enganche. Pero eso fue en 17. Villanos sale en 22 o 21. No, pero el pitch fue en el 14, ya me acordé. En el 14. En 17 se estrena el Villanos, sí. En 17 se estrenan los primeros cortos, que nos tardamos justo en hacerlos. Se salieron en 17 en Cartoon Network, en las, como le llaman, interstitials, que son como el contenido que hay entre comerciales. Como los teloneros de los programas. Exactamente, exactamente. De hecho, cuando salió yo ni supe, estaba en un restaurante, de repente me dijeron, ya salió, y ya nos pusimos a verlo. Y bueno, le gustó a la gente, es algo que también para mí es a la fecha algo muy bonito que haya tenido una buena recepción. No solamente en México, sino en otros países. ¿En qué estás haciendo ahora? Porque fundaste tu productora, ¿no? Así Que es. es AI Sí, Animation. Producciones, que no tiene que ver con inteligencia artificial. No tiene que ver. Arrancas y ahora, ¿qué más proyectos traes? Pues estamos ahorita justo viendo qué onda con Villanos y aparte de eso tenemos ¿Una un proyecto. temporada 2? Así es, bueno, sería como la mitad de la otra temporada, porque justo la temporada estaba planeada para ser más grande. Ahorita estamos viendo justo en pláticas con Warner de esa parte. Y tenemos otra propiedad que es de 3 ajolotitos, que se llama Action Aventuras. Los ajolotes, seguro Sí. empezaron. Que nos encantan los ajolotes. Sí, no, Es son una fascinantes, fascinación. son increíbles. Sí, ¿Cuál es a tu mí me ajolote encanta. favorito? Híjole, no sé, yo creo ¿El que... transparente? No, el- yo creo que el que es como negrito, como el cafecito, así oscurito. Ese es mi ¿Y favorito. cómo habla un ajolote en una animación? ¿Ya Pues, tienes? fíjate que para eso no, les hicimos que no hablaran. Quisimos que fueran son más como la Pantera Rosa ahora que cumple Así es, 60 o como, años. por ejemplo, justo, exactamente. O como había justo una caricatura que salía aquí en 11 niños que era de una mosquita, que tampoco hablaba nada, hacía ruiditos. Así, igualito. Muy bien. Sí. Bueno, pues esperemos pronto ver la segunda temporada. Sí, y la verdad claro. es que sí da mucha satisfacción que Muchas se esté gracias. haciendo buena animación en México y que sean pues embajadores como tú. Muchas los que gracias. están llevando estos productos fuera. Significa mucho. ¿Ves la serie pegando en Estados Unidos, pegando en otros lados? Pues sí, de hecho es otro de los logros que vimos que tuvo muy buena recepción, no solo en Estados Unidos, sino en países como China, en Londres, en Japón. De hecho, Japón la pidió, fue el primer país que pidió, ahora sí que a Cartoon México, el Cartoon Network de Japón le dijo, quiero villanos. Y fue algo muy bonito porque nunca antes había Cartoon Network Asia pedido una propiedad. Entonces, ¿Cómo le hará Blood Hat en japonés no sé. Alan, muchísimas No, gracias hombre, muchísimas por venir gracias. aquí a Calle 11 Un y placer. seguimos tu trayectoria con mucho esmero. Muchas gracias. Un honor estar aquí. Gracias.